amigos, bienvenidos. En esta ocasión vamos con un ejercicio de calorimetría. Se trata del ejercicio 15 del capítulo 20 de la física de Serway, séptima edición. El ejercicio nos dice, dos recipientes térmicamente aislados se conectan mediante un estrecho tubo ajustado con una válvula que inicialmente está cerrada. Entonces aquí en la figura vemos los dos recipientes conectados, miren, mediante este estrecho tubo, el cual contiene una válvula, y miren que la válvula está cerrada, está en la posición off. Un recipiente de 16,8 litros de volumen. Entonces aquí está, el del lado izquierdo, 16,8 litros de volumen. Contiene oxígeno a una temperatura de 300 grados Kelvin. Acá está muy alto, a 300 grados Kelvin. Y a una presión de 1.75 atmósferas. Y el otro recipiente, mírenlo acá, tiene un volumen diferente, 22,4 litros. Contiene oxígeno también, fíjense que ambos contienen oxígeno, pero este está a una temperatura más alta, 450 grados Kelvin, y a una presión más alta, 2.25 atmósferas. Este solo 1.75 atmósferas. Bueno, me dice, cuando la válvula se abre, entonces ahí están, a diferentes condiciones de presión, volumen y temperatura, pero ambos son oxígeno. Cuando yo abro esta valvulita, se mezclan, ¿cierto? Se mezclan los gases de los dos recipientes y la temperatura y la presión se vuelven uniformes en todas sus partes. Claro, si yo abro esta válvula, esto buscará el equilibrio térmico, tanto en presión como en temperatura, y los dos volúmenes se mezclan. Pregunta, ¿cuál es la temperatura final, obviamente, de la mezcla o del conjunto? ¿Y cuál es la presión final, obviamente, del conjunto? Y aquí está, hemos extraído la información del problema. Entonces está, el primer émbolo tiene una sustancia con cierta masa 1, está a cierta temperatura 1, volumen 1, presión 1, y la sustancia es oxígeno. Y entonces hablamos del calor específico del oxígeno. Para el cilindro de la derecha está una presión 2, volumen 2, temperatura 2, la sustancia que hay adentro también es oxígeno, pero hay una cantidad de sustancia diferente a la de la izquierda, entonces tiene cierta masa 2. Y ahí están las condiciones del problema. Me preguntan la presión final del conjunto cuando se abre la llave y se mezcla, cuál es la presión final del conjunto y la temperatura final del conjunto. Ahora, ¿cómo procedemos a resolver el problema? Pues vamos a aplicar acá la ecuación de calorimetría. Como yo voy a mezclar dos sustancias, voy a mezclar las dos y ellas quedarán a una condición de temperatura final y a una presión final, y el volumen será la suma de los dos volúmenes. Entonces vamos a aplicar que el calor ganado por la sustancia fría es igual a menos el calor perdido por la sustancia caliente. Y esta va a ser la clave de solución de este problema. Ahora, ya sabemos que el calor se calcula como la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por la variación de temperatura que sufra la sustancia. Igual a este lado, ¿cierto? Solo que a este lado pues irá el negativo. Aquí tenemos una masa 1, en este lado tendremos una masa 2 porque estamos aquí hablando que esto es de la sustancia de la izquierda y esto corresponde a la sustancia de la derecha, a la más caliente. Mire, esta es la de 450, esta es la de 300, esta es la caliente, esta es la fría, la de la izquierda. Listo. Ahora, estamos hablando que esto es oxígeno, calor específico del oxígeno, y este también es oxígeno, calor específico del oxígeno. El cambio de temperatura, bueno, miremos, antes de mirar el cambio de temperatura, fijémonos que yo puedo cancelar esto con esto, ¿cierto? Porque es exactamente el mismo valor y dentro de las dos ecuaciones se está multiplicando ahí, entonces las puedo cancelar. Y entonces me quedará de una vez masa 1, la masa de la sustancia 1, por cambio de temperatura de la sustancia 1, que será la temperatura final del conjunto menos la temperatura inicial de la sustancia 1, que es T1, miren. Entonces acá menos T1, igual a menos la masa de la sustancia 2 por la diferencia de temperatura que logra la sustancia 2, que será la temperatura final de la sustancia, que es la temperatura final de la mezcla, ¿no? Las dos mezclas quedan con la misma temperatura, temperatura final de la mezcla, menos la temperatura con la que inicia esta sustancia, que fíjense que aquí la llamamos temperatura 2. No vamos a reemplazar desde ya sus valores, simplemente vamos a trabajar con variables. El problema radica acá en que yo no conozco ni la masa 1 ni la masa 2, no conozco cuánta masa hay ahí, no conozco la masa que hay acá, conozco el volumen que hay acá y volumen que hay acá, y conozco condiciones de presión y temperatura.
Entonces para eso he sacado esta información acá. Entonces vamos a explicar cómo yo voy a escribir esta masa de tal manera que pueda utilizar el hecho de que estas dos sustancias son oxígeno y que tienen cierta cantidad de volumen. Entonces miren, la masa la voy a despejar de esta ecuación. De esta ecuación, fíjese, la masa es la m minúscula. Entonces si yo despejo esta m mayúscula que está dividiendo, pasa aquí a multiplicar. Luego voy a tener que la masa es n, que es el número de moles, por m, que es la masa molar de la sustancia. Esta ecuación lo que me dice es que la cantidad de masa de una sustancia es igual al número de moles de la sustancia por la masa molar de la sustancia. Que eso lo voy a utilizar acá porque yo sé que esta sustancia es oxígeno. Y voy a colocar acá entonces que esta masa 1 será el número de moles de la sustancia 1, que es N1, por la masa molar de la sustancia 1, que esta será la masa molar del oxígeno. Factor de la temperatura final menos la temperatura 1 igual a la masa 2, a menos la masa 2, pero igual voy a hacer lo mismo con la masa 2. La voy a expresar como el número de moles de la sustancia, en la sustancia 2, por la masa molar de la sustancia, que también es oxígeno, factor de temperatura final menos temperatura 2 de la sustancia 2. ¿Eso por qué? Bueno, primero miremos. Esta es la masa molar del oxígeno y esta es también la masa molar del oxígeno. Como estas son multiplicaciones, ¿cierto? Yo las puedo cancelar, estas masas molares. Porque es como si yo pasara esto, si yo pasara esta masa aquí a dividir, se cancelarían. Entonces lo hago de una vez de ahí. Ahora, ¿por qué coloqué la masa finalmente en función del número de moles? Porque voy a utilizar esta ecuación, la ecuación de estado. Entonces, si yo despejo n en la ecuación de estado, me queda que n es igual a PV sobre RT. Ya sabemos que acá, en esta ecuación, P es la presión, V es el volumen, R es la constante universal del gas y T es la temperatura. Eso porque fíjense que yo aquí en los tres casos conozco presión, volumen, temperatura, presión, volumen y temperatura. Entonces yo necesito aquí tener una ecuación donde esté relacionada presión, volumen y temperatura en los dos que los conozco. Y por eso es que me baso en la ecuación de estado. Pero para llegar a la ecuación de estado pues necesité llegar con el número de moles. ¿Y cómo llegué con el número de moles? A partir de la masa. La masa y la masa molar de la sustancia están relacionadas y con esa relación fue que llegué aquí al número de moles. Luego el número de moles de la sustancia 1, entonces voy a utilizar esta ecuación, pero para la sustancia 1. Entonces será la presión 1 por el volumen 1 sobre la constante universal del gas por la temperatura 1. Ese es el número de moles expresado en las condiciones de presión-temperatura de la sustancia 1. Esto, número de moles va por temperatura final menos temperatura 1, igual al número de moles de la sustancia 2, pero esas también, ese número de moles de la sustancia 2, como conozco de la sustancia 2 las condiciones de presión, volumen y temperatura, entonces hago lo mismo, será presión 2, volumen 2 sobre temperatura, bueno, sobre constante del gas, constante universal de los gases por temperatura 2. Factor de la temperatura final menos la temperatura 2. Y ahí está, fíjense. A partir del número de moles, logré de ambas sustancias, del número de moles, logré colocar el número de moles de ambas sustancias en función de la presión, volumen y temperatura. Ahora miren lo que pasa. Resulta que esta R es la constante universal de los gases, que es esta misma constante. Y como están dividiendo en ambos lados de la igualdad y todo esto son multiplicaciones, luego las puedo simplificar. Y fíjese que me quedó aquí condiciones de presión, volumen y temperatura, que son las condiciones iniciales que me dan. Luego finalmente lo que hice fue esta masa, expresarla en condiciones de presión. Mire, esta masa acá. Expresarla en condiciones de presión, volumen y temperatura, que son las condiciones que me dan en el problema. Y ya tengo la ecuación que me relaciona. Vamos a la temperatura final. Entonces fíjese que todo esto está multiplicando a temperatura final. Todo bajaría aquí a dividir a lo que tengo aquí en la derecha. Entonces, ¿qué me quedaría? Que la temperatura final, la vamos a escribir acá, va a ser el resultado de multiplicar presión 1, volumen 1, más presión 2, volumen 2, luego sumarlos, sobre presión 1, volumen 1, sobre temperatura 1,
más presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Fíjense, esta que acabé de obtener es la ecuación con la cual simplemente yo reemplazo las condiciones de presión, volumen y temperatura de cada uno de los dos gases acá, miren, de cada uno de los dos, la reemplazo y encuentro la temperatura final de la mezcla. O sea, encontré la ecuación que me soluciona el problema. Y así es como se trabaja en física y en termodinámica. Muy bien, ahora que ya se tiene la temperatura final, pues necesito hallar la presión final. Entonces, como ya se trata de la presión final de todo el conjunto, de toda la mezcla, entonces voy a trabajar con la mezcla como una sola sustancia. Y entonces voy a aplicarle la ecuación de estado a esa sustancia para hallar la presión final. Entonces, como es una sola sustancia, entonces voy a decir presión, pues si cojo la ecuación de estado, ¿cierto? Y despejo de aquí presión, quiere decir que pasaría este volumen a dividir. Y entonces tendría la ecuación que presión es igual al número de moles por la constante del gas sobre temperatura, que esta será la temperatura final de la mezcla, y sobre el volumen final de la mezcla, ¿no? Y esta será la presión final de la mezcla. Y con esta ecuación de estado es que me voy a defender despejando ahí la presión. Y entonces ahora a reemplazar. Entonces, ¿qué decimos? La presión final de la mezcla es el número de moles. No lo conozco. Es el número de moles de toda la sustancia. Yo sé que es oxígeno. Entonces, ¿qué voy a hacer para hallar ese número de moles? Pues yo sé que esta sustancia 1 tiene cierta cantidad de moles, las moles de la sustancia 1, y esta tiene cierta cantidad inicial de moles, el número de moles de la sustancia 2. O sea que cuando las mezcle, las dos sustancias tendrán, o la sustancia total tendrá un número de moles que es igual al número de moles de la sustancia 1 y la sustancia 2. Pues ambas son oxígeno, pero en diferente cantidad, entonces sumo las dos cantidades de moles y me dan las moles totales. Por R, que sigue siendo la constante del gas, ¿cierto? Por la temperatura final. Pero yo vengo aquí a la temperatura final, miren, yo tengo aquí la temperatura final, ya la conozco. Entonces la voy a colocar acá, pero la voy a colocar al final. Sobre el volumen, este es el volumen final, pero el volumen final viene a ser la suma de este volumen con este volumen, porque se van a fusionar, se van a juntar y es el volumen del conjunto final. Entonces ese volumen del conjunto final será el volumen 1 más el volumen 2, porque los volúmenes yo los puedo sumar así. Y todo esto multiplicado por la temperatura final, ¿no? Aquí por la temperatura final. Ahora, entonces decimos que la presión final va a ser igual a... Entonces, fíjense en una cosa, el número de moles de la sustancia 1 y 2 no las conozco, mire. Yo no conozco cuántas moles hay acá, cuántas moles hay acá. Pero recuerden que ese número de moles yo lo expresé acá, mire, el número de moles en función de las condiciones de presión, volumen y temperatura. Y esas condiciones sí las conozco. Luego el número de moles de la sustancia 1 será acá, de esta ecuación, ¿no? Voy a reemplazar acá en esta ecuación, mire. Acá, número de moles, presión, volumen, R, constante del gas, T. Entonces será presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1, constante universal del gas. Esto será el número de moles de la sustancia 1 en función de estas condiciones, más el número de moles de la sustancia 2, presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2, constante del gas. Y ahí está el número de moles de la sustancia 1 y 2 puestas en términos de sus condiciones de presión, volumen y temperatura, que esta es la clave del problema. Y esto va multiplicado por R, va multiplicado por la temperatura final y va dividido entre el volumen 1 más el volumen 2. Ahora fíjense en una cosa, miren esta constante universal del gas. Está en ambos términos de esta suma, pero está en el denominador, ¿cierto? Luego la puedo factorizar y puedo decir que la presión final es igual a 1 sobre R, factor de presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 más presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Ahí factoricé este término, fíjense, factoricé la constante R y esto multiplico por la constante R, multiplico por la temperatura final de la mezcla y divido sobre la suma de los volúmenes. Y fíjense que esta R terminaría cancelándose con esta R. Y ahí está. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la presión final es igual a
presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 más presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2 por la temperatura final de la mezcla, pero esa temperatura final, mírenla, ya la encontramos acá. Entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar toda esta ecuación tal como está, copiarla y la voy a pegar acá. Entonces donde está temperatura final, mire, ahí donde está la temperatura final va su equivalente, mire. Ahí lo colocamos. Listo, ahí está. Y esto sobre volumen 1 más volumen 2. Recuerden, esta parte que acabé de colocar acá fue mi ecuación resultante de temperatura final. Y ahora miren, fíjense en esto, fíjense en todo este término y compárenlo con todo este término. Son exactamente el mismo, ¿cierto? Solo que uno está arriba en el numerador, ¿cierto? Todo esto lo puedo considerar sobre 1, miren. Ahí está, mire todo esto sobre 1 y puedo cancelar este numerador con este denominador porque son exactamente iguales. ¿Y a qué llegué? A que la presión final de la mezcla o del conjunto es igual a, ¿qué me quedó en el numerador? Presión 1, volumen 1 más presión 2, volumen 2 sobre volumen 1 más volumen 2. Y esta es la ecuación que lo único que tengo que hacer es reemplazar para calcular la presión final. Y ahí están calculadas las dos preguntas del problema. Están calculadas la presión, mire, la presión final y la temperatura final. Ahí están en las dos ecuaciones. Bueno, y eso ha sido todo. Fíjense cómo se trabaja en física. Pues lo demás es reemplazar, ¿no? Reemplazar estos valores numéricos ahí dentro de las ecuaciones y obtener los resultados. Está comprobado que dan los resultados. Los espero. Si les gustó el video, los espero que trabajemos más videos de primera ley de la termodinámica. No se les olvide compartir el video, recomendar el canal a sus compañeros y amigos. Y nos vemos aquí en el próximo video.